Artu, Aitor García, Alberto Lofe y Lolo García de Melilla. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Javi. Buenas Gracias por la noches. invitación. Bueno, Saludos. a 5 días del inicio de la competición. Aitor, su equipo le queda un poquito más, le queda una semana más. Ya sabemos que Aitor es del Yeclano. Pero, ¿cómo estamos de nervios? ¿Cómo estamos de ganas? Arturo, Lolo, Alberto. Oye, pues muchas. La verdad que el otro día jugó un gran partido el Córdoba y eso ha levantado otra vez el optimismo. Hombre, nosotros en Melilla sí que es verdad que ha sido una pretemporada un poco irregular al principio, con muchas dudas, sobre todo porque lo hablábamos fuera de micro antes, Javi, que muchas renovaciones para un ascenso. Se ha tomado el prisma un poco que cogió el Mérida precisamente el año pasado, pero sí que es verdad que las sensaciones de los últimos encuentros, tanto el triangular como el derbi con el Ceuta, ha dejado mejores sensaciones en la afición. Lo que sí es cierto es que esa sensación de pretemporada irregular la tienen prácticamente todos los equipos. Leyendo los resultados de cada equipo en Twitter y los comentarios de la afición después, más o menos se leían dudas en prácticamente todos. En uno de los que no se leían, Alberto, era en Murcia, que ha hecho una buena pretemporada y que yo a las 22:34 de 5 días antes del inicio de liga le doy como favorito para el campeonato, Alberto. Sí, la verdad que se ha hecho un proyecto muy ilusionante, con una apuesta muy firme por el objetivo del ascenso, con una apuesta económica también muy elevada por la cantidad de nombres que han venido. De hecho, casi todos los jugadores seniors son jugadores con mucho peso en la categoría, con una trayectoria dilatada, la mayoría con ascensos en su currículum, con esa... habiendo jugado en equipos que tienen esa presión que exige un club como el Real Murcia. Y es verdad que todavía no se pueden medir mucho los clubes porque quedan 2 semanas de mercado, pero está claro que el Real Murcia va a ser un claro aspirante. Yo creo que junto al Ibiza, que me da la sensación que le va a quedar algún movimiento todavía en la delantera, pero está claro que el proyecto de Gustavo Muno en el Real Murcia es un proyecto que aspira a lo máximo. El Ibiza ha anunciado a Alejandro Nesques hace una hora para ese centro del campo, futbolista en su último año de sub-23. Aitor, tú que lo ves desde la distancia, con menos quizás pasión, más imparcial de lo que podemos ser nosotros 4, tu primer vistazo sobre la categoría, sobre este grupo, ¿cómo te queda? Con alguna que otra incógnita, porque yo tengo ganas del hecho de que arranque ya la competición, porque sobre todo en la parte de arriba tengo muchísimas dudas. Hablabas de que veníamos a mojarnos, aún no sé decir exactamente qué equipos van a estar arriba, es decir, obviamente tenemos todos claros los nombres de los que van a estar arriba. Yo estoy de acuerdo con Alberto con lo de Málaga, Ibiza y quizás, Murcia, Ibiza y quizás Málaga para la parte alta, pero yo tengo ganas de despejar incógnitas, porque tenemos a Castellón, que es una incógnita total. Quiero ver cómo rinden los recién ascendidos, que también han hecho apuestas, quitando el Melilla, que yo creo que es el único que ha seguido la misma línea. Muchos de los clubes han cambiado mucho, entonces pues con ganas de despejar un poquito la X y de ver cómo rinde, porque creo que hay pocas plantillas continuistas, a excepción de lo que es equipos recién ascendidos. Entonces pues con esas ganas de ver qué nos vamos a encontrar en este grupo 2, que yo lo he dicho varias veces, pero uno mira sobre el papel y es, aparte del más atractivo por más social, parece el más potente. Yo creo que todos tenemos una lista de 7-8 equipos que van a estar entre los 5 primeros puestos, y claro, de esos 5 se van a quedar fuera 3, porque todos no caben, y para alguno de ellos quedarse fuera de un playoff, no ascender, quedarse fuera de un playoff, sí que se va a considerar un fracaso bastante fuerte. Artur, si hablábamos de pretemporadas irregulares, yo pienso en Málaga, pienso en todos los equipos realmente, porque todos han dejado alguna duda, incluido el Córdoba. Tengo que decir que el Córdoba juega en Mérida hace 2 semanas creo que fue. Fue una muy buena primera media hora en la que sometió al Mérida con balón. Luego sí que es cierto que tras la pausa de hidratación el Mérida le creó muchos problemas, pero su pretemporada, más allá de ese buen último partido en Linarejos, no ha sido muy top. No, es que aquí en Córdoba yo llevo calmando las masas un tiempo, porque la plantilla este año se dijo que iba a ser una plantilla muy corta, máximo 20 jugadores, parece ser que se va a quedar en 19 porque se espera un par de jugadores más. Entonces llevamos la gran parte de la pretemporada con 15 jugadores de la primera plantilla.
porque le quitas Cristian Delgado, que ha subido el filial y está siempre, lleva toda la pretemporada lesionado. Evidentemente, cómo haces un 11 inicial, más cambios y demás, la pretemporada, evidentemente, competitivamente, no es sencilla para Iván Ania plantear descansos, partidos cada 3 días, miércoles, sábado, a partir de agosto. Entonces, evidentemente, ahí hay una rémora en torno a resultados y variantes de jugadores que claro, resta competitividad. Pero es verdad que yo veo una idea clara, el sello de Iván Ania ya está marcado y ahora falta que se acierten en estos jugadores que quedan por venir en estos últimos 10 días, que creo que el mercado se va a mover bastante y quiero pensar que el Córdoba va a traer algo más de esos 2 o 3 futbolistas de los que se habla. Igual que han dicho, creo que ha sido ante Alberto, que ha señalado que el Ibiza tiene que traer algo más arriba. Yo creo que todos, o la gran mayoría, van a intentar pescar esos jugadores que ya de segunda división, cuando lleven ya 4 partidos, van a caer a Primera Federación. Y ahí hay que estar atentos que pasa en esta parte final del mercado. Lolo, comentaba antes Aitor que el Melilla representaba un poco a ese equipo continuista, ¿no? Esa fase continuista del juego, con muchas renovaciones, supongo que muchas comprometidas por el ascenso, como le pasaron, mira, comenta ahora a Ismael Recre en el chat, iba a poner el ejemplo del Recre en cuanto a renovaciones, ¿no? El Recre es un equipo que tenía muchos futbolistas con renovación automática en caso de ascenso, ha sacado a bastantes, le ha costado dinero y tiempo sacarlos, pero ya los ha sacado. Para mí creo que ha llegado demasiado tarde al mercado, es la impresión que me da del Recre. Sí. Pero el Melilla sí que se ha quedado con ese bloque de futbolistas. Yo creo que principalmente, a ver, todos sabemos cómo trabaja, sobre todo en algunas zonas que ya habéis tenido con Miguel Rivera, sabéis cómo trabaja. Y Miguel Rivera, para él, un pilar fundamental es si algo funciona, no lo toca. Y lo hemos visto. No, es que en el Mérida, como no le funciona nada, pues estaba tocando continuamente cosas, ya. ¿Sabes? No tuvo ese problema. Aquí, pues como lo que le funcionaba no lo tocaba. A ver, nosotros, la realidad es que el año pasado somos campeones con 14 jugadores. Es decir, no se agotaban en ningún partido los 5 cambios, jugaban siempre los mismos. Todos sabíamos que el primer cambio era 20-18, Dani García por Álvaro Muñiz. Entonces, todo este tipo de situaciones también la ha gestionado a la hora de confeccionar la plantilla, que la ha hecho él prácticamente. Entonces, los jugadores que podía confiar, bien. Evidentemente, pasa un poco con lo que comentabas con el Recre. Hay renovaciones automáticas en las que a mí me siembra duda de por qué no han salido, y si echamos las cuentas de la plantilla ahora de la Unión Deportiva Melilla, sobra una ficha senior. O sea, tenemos un futbolista senior más que nadie sabe qué va a pasar muy bien con él y tal. Es una plantilla muy low cost. Yo, cuando empezó el mercado, sí que es verdad que todos pensábamos, ostras, pues está ahorrando en renovaciones para traer un pepino, pero si el pepino es Vinicius Tanque, vamos a ver qué pasa. Porque eso Vinicius puede salir o muy bien o muy mal. Ya es un futbolista que nos genera muchas dudas. Por eso, porque sabemos que es un Robben al uso, ¿no? Si las lesiones le permiten, pues tienes un jugadorazo, pero como se toque y al final, si está como en el Logroñés media temporada fuera, pues al final has tirado una ficha. Yo no sé, perdona Javi que meta aquí la cuchara, pero yo no sé si en Melilla tenéis un poquito o miedo al que se haya perdido un poco la perspectiva de la categoría con el hecho de tanta renovación, de si no creéis que quizás falta alguna pieza más de renombre, por el hecho de que al Ceuta no sé si también renovó muchísimo y luego en invierno tuvo que traer piezas muy importantes para poder adaptarse a lo que es la categoría. No sé si tenéis esa sensación en Melilla, porque de fuera es verdad que podemos pensar eso. Yo la tengo, O sea, yo personalmente la tengo. En Melilla hay un problema muy grande con la categoría y es que la gente piensa que primera ref es segunda B. Y es algo que yo, desde que se creó la categoría, digo que no tiene nada que ver. Que al final, que la distancia que tienes desde segunda división es la misma que tenías en segunda B, sí, pero la liga se ha hecho mucho más competitiva, son jugadores de mucho más nombre y solo hay que ver jugadores como en el caso del Murcia Pedro León o en el caso de... Es un embudo en el que solo entra en la mitad. O sea, es un filtro en el que solo entra en la mitad de lo que estaban en segunda B. Y este año más aún porque este grupo 2 es muy potente. Sí. Entonces yo creo que, o sea, quien piense que el Melilla por haber recibido una ayuda económica de 3 millones de euros cuando es un club público y el único ingreso que recibe es ese, se va a pasar por la categoría, ni mucho menos. Yo se lo decía antes a Javi, yo firmo esos 48 puntos para la salvación, 15º en la jornada 38 y... El 15º puesto para el Mérida, así que te quedas con otro. No me lo vas a quitar. Yo pidiéndolo muchas semanas. 14º. Alberto, no pasa nada. Cuando estuvimos aquí, que fue a finales de junio, uno de los nombres del mercado era Rodri Ríos.
Recuerdo que comentamos para dónde sonaba para todos los equipos, quién se lo llevará tal, o lo llevaste a Murcia. Sí, y aparte un Rodri Ríos que viene a ser el Pichichi en Ceuta, que en casi todos los lados donde ha estado 8 goles, y un perfil de delantero ratonero que con lo que tiene el Real Murcia por detrás habilitando, está llamado a ser también un jugador muy importante. Pero es que es verdad que lo que decíamos antes de que Real Murcia, que hay muchos equipos que están esperando a moverse ahora en la delantera. El caso del Real Murcia ha sido justo lo contrario. Tenía claro que el ataque era lo principal y ha armado arriba un equipo al final con nombres muy importantes y que han hecho siempre goles. Un Dani Romera, que hoy ha confirmado que se va a quedar, González Carrillo, Iker Guarrochena, Rodri Ríos, y por detrás los Dani Vega, los Pedro León. Demasiado gallo, Alberto. Yo digo una cosa, y a lo mejor no es un popular opinion total, pero yo creo que todo lo que para el Real Murcia nos ha quedado líder de grupo, viendo cómo ha confeccionado y cómo ha trabajado este verano, creo que sería un fracaso para el Murcia, ¿eh? Y yo quiero muchísimo al Murcia, ¿eh? Yo creo que al Real Murcia le va a costar un poco arrancar por el perfil de jugadores que ha venido, muchos jugadores veteranos, ¿no? Veteranos, algunos que venía sin equipo, sin ritmo. Por ejemplo, un Ángel Montoro, que por la estructura del Real Murcia tiene que ser clave. Yo creo que el primer mes puede que se le haga un poco largo al Real Murcia, pero que cuanto pasen 2 meses de competición, yo creo que se va a ver una versión muy buena. También ha tenido mala suerte con las lesiones. Por ejemplo, Arturo Molina prácticamente se ha perdido la mitad de la pretemporada, y casi todos los problemas del Real Murcia han sido en el centro del campo. Y el riesgo que tiene eso es que ha habido algún partido pretemporada en el que el equipo se te acaba partiendo, lo decíamos, de arriba de ser tan ofensivo y el centro del campo todavía sin carburar. Por eso creo que para ver la mejor versión del Real Murcia vamos a tener que esperar un poco, pero lo normal es que el equipo esté en la parte alta, ya no sé, primero, segundo, tercero, pero que no se viva como en los últimos años aquí, aspirando como máximo a entrar en el playoff. Porque, Arturo, comentaba antes Aitor, tenemos alguna duda con el Castellón, por el tipo de proyecto, por el encaje de ese proyecto dentro de la categoría, porque es algo novedoso, ¿no? Haber traído tanta gente de fuera, de un nivel que se presupone más bastante alto. Claro, ahora tienes que encajar todo eso en esta primera ref, y no creo que vaya a ser sencillo, ¿eh? No, para nada. Es que partiendo de la base de la comunicación del entrenador con los futbolistas, que es primordial, es verdad que es, bueno, la apuesta. He visto 45 minutos de Castellón, ¿eh? O sea, más lo que he oído, leído y demás. Esa defensa tan adelantada, tan agresivo, las bandas llegando, como ha dicho ahora Alberto, que no se partan, defensas que para mí le falta velocidad para hacer ese tipo de apuesta. Vamos a ver, seguramente vayan a ser partidos de locos, que la gente va a disfrutar muchísimo, pero a ver si tiene ese empaque suficiente para en esta categoría jugar fuera de casa con ese atrevimiento. Yo creo que como has dicho tú al principio, ahora mismo lo que dibujamos todo es un Murcia muy favorito por todos esos nombres y un Castellón que ha hecho una apuesta muy arriesgada, muy valiente, pero que, claro, ese riesgo en esta categoría hasta ahora no lo hemos visto, ¿eh? Y, claro. Es que a mí me cuesta creer que le vaya a funcionar para ser primero. Luego es el proyecto más arriesgado que veo en el grupo este año. Muchas gracias a George HP14 por tu suscripción. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Lolo, cuando tú no estuviste, cuando estuvimos a finales de junio juntos aquí, eran los primeros días del mercado, eran esos días en los que el Ceuta, todo lo que se movía, lo trincaba. Y además eran todos muy buenos futbolistas. No sé si compartís mi opinión, pero yo creo que las últimas semanas del Ceuta también me han dejado dudas. Es decir, quizás ficharon tan fuerte al principio, el mismo Alex Meléndez, que joder, que lo teníamos en Mérida, lo queríamos en Mérida, todo lo que ficharon para atrás, ese intento de renovación de Rodri Ríos, ¿no? Que
el haber cerrado el mercado sin ninguna bomba más y encima, como dice Aitor, la pretemporada que han perdido pues con Melilla, han perdido con Atlético Antoniano, han perdido con Estepona, sí que quizás no a día de hoy no es el boom que esperábamos hace 50 días. A mí la sensación que me deja Ceuta, y es que es algo que llevamos viendo en la categoría desde que era segunda vez, lo hemos visto en segunda ref, yo imagino que Aitor lo ha visto con el Yeclano también, que en estos mercados, viendo cómo está la situación de los presupuestos, viendo cómo está todo, es evidente que hay que esperar a rebaja. Los nombres gordos vienen esta semana, vienen ahora, es cuando ellos han intentado firmar su contrato millonario, curarse en salud, no lo consiguen y ahí es cuando pescan las sorpresas, por así decirlo. No lo gordo, pero sí los revulsivos, sí con los que nadie contaba. Y yo creo que el Ceuta ha ido un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el miedo de esa primera vuelta nefasta que hizo el año pasado y que tuvo que arreglar en el mercado de invierno. Y han querido evitar eso y a lo mejor este año lo que les ha pasado es lo contrario, que se han precipitado demasiado pronto. Y eso, por ahí van los tiros, yo creo. Yo simplemente una cuenta financiera básica. Si tenían posibilidades de quedarse con Rodri, ese dinero está disponible. Con Rodri. Claro. Claro, entonces ahí llámalo 200, llámalo 220, no sé cuánto finalmente se quedó en Murcia, se hablaba de cerca de 3, no lo sé, pero eso es un dinero que está ahí. Entonces, igual no gastan tanto, pero delantero tiene que traer porque ahora mismo delantero centro creo que sigue Pablo y no era... Cristian López llegó del Eldense. Cristian López y Iván Salvador también. Iván Salvador volvió, menos un 9. Sí. No, es medio campo, o sea, donde más brilla, ha caído a banda, pero... O sea, que le falta la llave de que hubiera supuesto la renovación de Rodri Ríos, que sí hubiera completado entonces un equipo que en el resto de línea parece bastante mejorado respecto al año pasado, pero es verdad que esa sensación de arriba, Cristian López es verdad que ha tenido algún año, pero últimamente cuesta. A mí, por ejemplo, Pablo García ha sido un delantero que sobre todo en segunda federación el año del Dense a mí me gustaba mucho porque tiene movilidad, muy buen golpeo. A mí es un jugador muy interesante, hay que verlo en un contexto teniendo la responsabilidad, aparte con JJ Romero, un entrenador que ya lo conoce de aquella época en Elda, y entonces es un proyecto que digamos que está a falta de esa guinda, que sería un delantero. Y hablando del Castellón, es verdad que un poco al final las dudas vienen por el desconocimiento de la gran mayoría de nombres que han firmado y esa posible adaptación tanto a un país diferente como a una categoría muy particular y sobre todo en este grupo sur donde las localías cuestan mucho y por ejemplo, cuando tú vas a San Lucas tienes que saber lo que es el Palmar, cómo se juega ahí, si te tienes que explicar eso. Sí. Por eso me refiero que el conocimiento para mí ya te da un plus competitivo. Yo sobre Ceuta, lo leía el otro día y decían que tenían que sacar a 2 futbolistas, si no me equivoco, para hacer hueco a Julio Iglesias, que ha renovado al final, y para el 9. Pero claro, el Ceuta lleva buscando 9 desde antes de la salida de Rodri Ríos, porque yo cuando hablo con JJ Romero, no sé si fue finales de junio o por ahí, hablan de que están para ver si Rodri Ríos renueva, pero que ya tienen en la recámara nombres. No sabemos si es que se le ha caído algún que otro nombre o no, pero ya no sé a qué perfil puede optar el Ceuta, porque delanteros que vengan de hacer muchos goles en primera red ya tienen todo ese equipo. Yo no sé si un perfil como Álvaro Vázquez, que ha fichado a la Ponce, que venía del extranjero, que sí que trae carrera en segunda, o una apuesta, pero es verdad que se le ha ido cerrando un poquito el mercado de Ceuta. Es que ese Álvaro Vázquez también es una apuesta, o sea, te puede salir bien como que no es... Álvaro Vázquez hace 10 años molaba, ¿eh? Claro. Claro. 10 años. Sí, pero me refiero a tú, ¿qué traes? Descartes de segunda que yo creo que sí, va a ser eso, y tampoco hay tanto nombre goleador de segunda, que al final un compañero de Melilla con Quasmi, pues claro, evidentemente está todo el mundo diciendo a ver para dónde va, si cae. ¿Qué Copa del Rey, joder? Pero no hay tantos nombres, no hay 6-7 delanteros de segunda que vayan a caer
y donde caigan, diga la gente, a mí me sorprendería mucho que Yasin Cambi cayese. Lo leo en el chat y es verdad, ha dejado de sonar Rubén Castro, ¿no? En los últimos días, hace un par de semanas. Sí. A mí, no sé, lo que me llegó de Ceuta es que la operación de Rubén Castro era imposible, no sé si económicamente o por qué, pero sí, que era imposible y lo que se leía, sobre todo por Cazurreando, era que lo tenía el Ibiza. No sé si ya ha dejado de sonar. Yo creo, por ejemplo, otro nombre seguramente sea Cedric. Cedric yo creo podría ser un nombre que si el Racing ficha algo lo suelte, pero ya hay pocos nombres arriba con cierta garantía. Yo creo que lo único de cuando hablamos de descartes de segunda, lo que decíais, ¿no? Yasin Cambi, Rubén Castro, esa gente, para poder estar realmente en un equipo de primera ref, tiene que ser un equipo que ellos sientan que hayan sido felices allí, que hayan tenido tal, porque de sus tierras no hay nada. Es decir, Rubén Castro no tiene equipos canarios a los que ir, con lo cual tampoco tiene ese sentimiento de pertenencia como para bajarse sueldo como hizo Lucas Pérez, y con Yasin Cambi de Melilla salió tarifando, con lo cual tampoco es una opción. Y en segunda son fichas muy altas de segunda división, que yo creo que todavía está ese salto importante con Primera Federación, y lo hemos visto en lo tarde que se han adjudicado los derechos de televisión y por la purre que se han adjudicado. Oye, de quien estamos hablando muy poco es del Málaga. ¿Por qué? Sí. Un efecto un poco como el Ceuta, ¿no? Es que principio mucho nombre y después se ha estabilizado, e incluso declaraciones de dirección deportiva de ojito a la situación económica. Es cierto que las declaraciones de Loren han llevado a un poco a decir, bueno, no sabemos si es real o no, pero quizás el Málaga no está tan bollante. A ver, sabemos que no está bollante, ¿no? Pero no va a ir tan fuerte, no va a ir a tan piñón fijo como podíamos esperar, ¿no? Es cierto que se ha quedado con muchos futbolistas que tenía cedido, en bien, no sabemos, en Mérida, con los regresos de la Rubia y de Dani Lorenzo. Pero como dice Artu, ¿no? Empezó con la llegada de Diony Villalba, que al final Alberto era uno de los nombres del mercado, de dónde iba a ir Diony Villalba, pues ya... como ha comentado, malagueño. Claro, exacto, ya llegó a su tierra, pero luego nos hemos quedado diciendo, bueno, ¿y cuándo llegan las bombas? De todas formas, da la sensación de que al Málaga, con lo que se queda de segunda, que se queda de nombres importantes, con lo que vuelve de cesión, gente de la casa y demás, más los 4 retoques que ha hecho, ahí me da la sensación de que obviamente tiene equipo para estar arriba, que quizás no necesita esa bomba, ¿no? Yo para estar arriba no lo dudo, Aitor. Yo para estar arriba no lo dudo. No, ya. Claro, es que al Málaga se le pide campeonar. No lo metemos en ese escalón del Murcia, quizás, ¿no? Yo es Murcia, el carro del mercado. Murcia, yo en esto coincido con Alberto. En su amor por las prórrogas no, pero en esto sí coincido. Murcia y Ibiza un escalón por encima de todos los demás. Sí. Creo que están así un poco. Sí, yo creo que la bomba del Málaga es Diony Villalba. Yo creo la bomba para mí es Diony Villalba, que al final es un delantero que en esta categoría te asegura 15 goles. Y luego, por ejemplo, hay que ver Roberto tras su cesión en el Barça, a ver si te da ese paso. Juan Hernández, si te puede tener la regularidad que le ha faltado en algún equipo. Joaquín Gabilondo, que es un lateral derecho, a mí me gusta mucho. Si fuera de un filial te da ese salto que te pueda permitir también generar arriba. A mí es un equipo que con lo que tienen no tampoco creo que haya salido muy perjudicado de este mercado. ¿Qué hacemos con los filiales? Porque probablemente una de las joyas que teníamos con los filiales la hemos perdido. Hoy con la salida de Samu del Recreativo Granada, ¿no? Era uno de los atractivos de la categoría. Ver a Samu en primera red después de su temporada el año pasado en segunda red. Y lo hemos perdido. Pero es verdad que hace un mes y medio hablábamos con dudas del Castilla, porque al ser cambio generacional, pero el Castilla ha hecho muy buena pretemporada, ¿eh? Más allá de sus derrotas ante Lugo y Racing Ferrol, que no dejan de ser equipos de superior categoría. Yo he visto a ratos el Castilla y me ha vuelto a parecer un equipo que juega muy bien al fútbol. Muy serio, ¿eh? La verdad que teníamos esas dudas todos, ¿no? De qué podía pasar, cómo iban a adaptarse. Hay que verlos competir, porque igual no es lo mismo, son amistosos sin presión de la grada, que estos chicos jóvenes yendo a estos campos complicados, como hemos comentado en Sanlúcar o Alcoy, que siempre que va al Castilla, pues los campos reaccionan, ¿no? Entonces ahí es donde puede generar un poco de duda. Pero futbolísticamente este equipo propone más que el año pasado. Hay que ver quién coge esos galones en ataque, claro, porque no tienes arriba, que ya lo hemos visto como está en primera división. Entonces son palabras mayores.
Y después el Atlético de Madrid, a mí también me genera un poco de duda. Está firmando ahora en la parte final, acertando, creo yo. Precisamente, el Atlético de Madrid es el que más dudas me genera, porque a priori no ha hecho movimientos, pero es que lleva trabajando con este equipo, que son juveniles, prácticamente todo. Es que estamos hablando de chavales que los jueves juegan con Fernando Torres aquí en Alcalá de Henares y los fines de semana en el Cerro del Espino con TVNet. Entonces, es mucha duda porque, claro, ya muchos dejan de ser juveniles, van a tener menos carga de partidos, pero van a poder dedicarle más tiempo al filial. A priori, el año pasado estaban en segunda ref. Sí, pero en segunda ref hubo media vuelta que se estuvieron paseando, pero solo. Ahora, también es verdad que los aviones, por así decirlo, como Carlos Martín y demás, han salido también, pero... Sí, claro, la duda del Atleti es porque a lo mejor el rol de arriba, pues bueno, en verdad que arriba es una máquina, pero que pueden salir los Nico Paz, los Álvarez y más a coger ese brazalete, pero en el Atleti, ¿quién coge los 18 goles de Carlos Martín? No sabemos qué sí, bueno, no creo. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, pero no sé, que tampoco está muy activo en cuanto al mercado, también ha mantenido todo lo que tenía, a excepción de Puga y poquito más. Es verdad que es una incógnita el Atleti, porque el Granada, por ejemplo, pues te trae a Majorén, te trae a Paul Tristán, te trae jugadores que sí que han tocado ya la primera federación y que han sumado una carga de partidos importantes, pero el Atlético de Madrid es la incógnita de ver cómo le funciona a un juvenil que era muy potente, porque las camadas que está saliendo últimamente, yo que he visto algún partido suyo ahí del juvenil, son potentes, pero duda de ver cómo compiten en una primera federación que ya es prácticamente tocar la profesionalidad. Sí, yo creo que este año los tres filiales no creo que vayan a ser equipos protagonistas en un grupo tan complicado como este, y siendo un año en el que los tres han perdido a sus jugadores referentes. Porque el Granada ve lo que era la base de la columna vertebral del equipo que sube, se le ha ido al fútbol profesional. El Athletic B, yo pensaba que a lo mejor a Carlos se lo quedaban con esa idea de que pudiera hacer el primer equipo filial, pero lógicamente, mirando a medio plazo, al final segunda división te lo van a foguear mejor. Y el Real Madrid Castilla igual ha perdido a lo que era la columna vertebral, arriba, a Doctor, a Rafa Marín. Sí, y por eso me da la sensación de que este año, al igual que había otros años que los filiales había que tenerlo en cuenta, yo creo que la mayoría de ellos van a estar en mitad baja de la clasificación, porque se les viene ese salto de juveniles, y en este grupo y los campos que hay da la sensación que el primer año va a ser complicado. Yo a Castilla sí que lo veo arriba. Yo es que tan arriba, es decir, el año pasado durante mucha parte de la competición no tanto, pero pensé que podía campeonar, y este año no lo veo campeonando. Lo veo quizá luchando por un sexto puesto, quinto puesto, si alguno de los gordos, si varios de los gordos fallan, pero sí que es verdad que creo que van a, siendo de los tres filiales el más potente, creo que pueden sufrir más que el año pasado. Alberto, el Recreativo Granada, que seguro que te lo tienes muy estudiado porque empezáis la liga allí, ¿qué me dices de ellos? Pues nada, que ha perdido, como decía antes, a Solar, a Yunes, a Samu, y ha fichado muchos jugadores para paliar lo que es el salto de categoría. Arriba ha fichado a Diego Talaverón, a Paul Tristán en la portería. Ahí ha intentado sumar jugadores que ya conozcan la categoría y le den un salto competitivo a lo que tenía, porque la verdad que ha perdido mucho. Yo los vi el partido que jugaron en la Condomina, un equipo bastante alegre, y yo creo que le puede costar un poco. Viendo que solo amistosos. ¿Solo qué? 3 amistosos solo. Y creo que ha sido el equipo que menos ha jugado. Y UCAM. Creo que ha sido el equipo que menos ha jugado. Solo 3 partidos. ¿Mantiene el Granada a Miki Bosch? Yo tengo 5, Artu. Ha jugado 5 partidos el Recreativo de Granada. Pues estoy mirando el último amistoso que juega es contra el Betis Deportivo. Después del UCAM. También sí, con creo Betis. Linares, Jaén, Hueso. A veces que no meten algunos amistosos no están. Lolo, vale. Aquí se trata de que encontremos 5 equipos que bajen cuanto antes, ¿eh? Y que ninguno de ellos sea el Mérida, y como estás delante, que tampoco sea el Melilla.
Pero para encontrar 5 además equipos... son de los que simpatizo. Luego también por historia, yo lo tengo claro que uno de los que me cargaba es el Granada B, otro, el Atlético Baleares, es uno de los que me gustaría cargarme. Y como también es un equipo un poco incógnita por cómo ha fichado y por cómo ha vendido, sobre todo, no sería ninguna locura que bajase. Y luego, es verdad que todo el resto vamos allí a estar peleando muchos, por desgracia. Al final son 5 puestos los que bajan y los que estamos por debajo. Es que para mí, vosotros que habéis visto un poco más la evolución de Intercity, no sé qué os parece la evolución que se ha hecho desde ahí. Porque es otro equipo que no te sé decir, ahí en la Solana puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero esa es la incógnita por excelencia, porque ¿qué ha hecho el Intercity de este mercado de traspaso? Ha traído poquísimo. Por suerte tenía contrato con la mitad de los futbolistas por poder tener una plantilla, porque parece que económicamente la rebaja que han pegado es muy importante. Es una incógnita total. Sí, entiendo que Sandroni es un entrenador que el ABC creo que se le da bien. Entonces entiendo que va con su 4-4-2 a muerte, delantero sigue Chaniz, si no me equivoco, balones referentes a Chaniz y a vivir de eso, pero y también ha jugado a Simón Moreno arriba. Simón Moreno, ¿verdad? Sí, pero Simón Moreno nunca ha encontrado la regularidad para romper lo que parecía que iba a ser Simón. Entonces, yo tengo muchas dudas con el Intercity y yo es uno de los equipos que abajo. Uno de los equipos que va y sobre todo porque es un equipo como que ya se vio el año pasado, que conforme pase el año le pueden ir surgiendo también problemas extradeportivos de inseguridades. Oye, Alberto, ¿y el Alcoyano? Pues Vicente Parras Fortín. Es verdad que al final es un equipo que con palos y cañas consigue ser competitivo. Y por ejemplo, este año han fichado un delantero que yo lo veo perfil el Collao como Mikel Pradera, que el año pasado estaba en la Morevieta de suplente de Nico Jauregui, y me parece el típico delantero que sí o sí funciona en el Collao. Al final siempre busca el Alcoyano jugadores muy del perfil ese vasco. Este año también ha sumado ahí al centro al Visua. Creo que Alcoyano siempre tú lo ves, piensas que va a estar abajo y al final es un equipo que consigue los puntos necesarios y salvarse, sobre todo por lo que suma en casa. Yo este año, apuntando un nombre, el Linares me preocupó mucho el otro día. Te iba a preguntar por él, porque además sabes que el Mérida arranca la Liga el sábado contra el Linares. Sí. Pero claro, y te iba a decir, no podemos tomar como referencia el partido ante el Córdoba, porque yo no lo he visto, pero me han dicho que ha sido un meneo del Córdoba tremendo. Del 1 al 90, ¿eh? Es que parecía un rival de categoría inferior. Es que recuperaba el balón el Córdoba 5 segundos. Y el Linares no ofreció prácticamente nada, solo Pepe Mena ofreciéndose por dentro, intentando conectar, pero es un equipo que aún le queda mucho. Es verdad que Linares siempre espera estas últimas semanas para acertar con esos jugadores que acaban saliendo, pero yo ahora mismo le veo que le falta mucho. Y el efecto Alberto González ya no está. Así que... sigue estando, pero ahora negativo. Sigue estando el efecto Alberto, pero ahora con... Bueno, si estuviera Alberto... claro, estos jugadores eran muy buenos con Alberto, pero ya ahora, claro. A ver... Y creo que le va a costar arrancar. Es verdad que el Linarejos al final, como el Collao, ¿no? Son campos que cuesta muchísimo ganar, que se sacan puntos, no sabes cómo, pero al final ganan sus partidos y van sacando. Pero es uno de los equipos que este año, a priori, le debe costar bastante y yo le meto en ese saco. Y no sé si el Antequera, a ver cómo reacciona, que es otro de los equipos que lo tengo ahí marcado con mucha incertidumbre. El Antequera, yo el sábado iré a verlo aquí a Madrid con el Atleti B, aprovechando la coyuntura. Pero lo que yo he visto en pretemporada del Antequera a mí me ha sorprendido para bien. Es decir, es un equipo... Sí, es un equipo que tiene la idea de fútbol muy clara, que es a la hora de jugar, trabaja tácticamente muy bien y que saben controlar la gestión del tiempo, que yo creo que es algo muy importante en la categoría, que con un 1-0 te vale. Y cuidado con el Antequera, que
yo lo metía también en el saco de abajo, pero viendo un poco lo visto en pretemporada, que al final pretemporada esto es como en la Fórmula 1 los libres, todo el mundo juega a engañarse, pero veremos a ver realmente el Antequera lo que es capaz de proyectar. Es que quiero verlo. Sí. Eso, por eso. Claro, lo que me cuentan del Antequera en pretemporada es cierto que pues, sigue siendo como en segunda federación un equipo que impone mucho con balón, que quiere sacar la jugada de atrás y demás, que con Loren Burón y con Sema Núñez está sobreviviendo en ataque, pero es verdad que quizás le falta algo más atrás, es lo que me cuentan, y luego está la incógnita de va a tener la valentía, porque es una valentía de salir a robarle el balón a todos los equipos en primera federación, de querer ser tan potente con salida. Es complicado, porque a veces dependerá de cómo arranca. Claro, es verdad. Si arranca bien, potenciará esa valentía. Si arranca mal, en octubre estaremos diciendo uy. Creo que lo intentarán como lo hizo en Linares, pero tienes esos jugadores determinantes como si lo tenía Linares el año pasado. Tienes ese Fermín que te saque punto de la chistera. Claro, es. Claro, sí. Pasado te dicen que Fermín es quien te va a sacar los puntos y no te lo crees, que a lo mejor ahora te lo hace Loren Burón, pero vamos a ver, y luego a lo mejor en los centrales tienen a Fomellén del Sanse que te cumple, a mí Humanes sí que me gusta, pero hay que verlo en primera federación, quizás un perfil ahí con más jerarquía le vendría bien, pero claro, hay que encontrar un perfil con jerarquía y que sea capaz de sacarte la pelota, entonces es lo complicado. Y Fomellén sacando la pelota, ojito, Eso te iba a decir. Alberto, te hemos cortado antes. Y no, digo que luego hay que ver estos equipos que ascienden y mantienen, que siempre al inicio vienen con la dinámica positiva del curso anterior y siempre suman bastante. Y yo en el perfil que va a tener, el protagonismo que va a tener este año Loren Burón, sí lo veo como un jugador que puede ser muy importante como protagonista ya de la categoría, ¿no? Un jugador que va a ser muy vistoso, que va a tener un papel muy diferente a un poco al rol de revulsivo que tenía aquí. Al final un encarador puro y yo creo que Antequera va a estar abajo, pero creo que puede complicar la vida a más de un equipo. Y sobre todo, lo que decíamos antes de que hay muchos equipos de abajo que creo que tienen ese jugador que puede ser diferencial, por ejemplo, a Pepe Mena. Yo le tengo muchas ganas de volver a verlo en lo que era este grupo, que era nuestro grupo cuarto, cuando salió del Sevilla, con el Algeciras antes de irse a la República Checa. Entonces creo que son jugadores que a su equipo le puede dar ese salto un poco que a lo mejor ahora mismo no lo vemos, pero que son jugadores que por calidad les puede dar mucho. Nos quedaría por hablar de esa parte sur occidental, ¿no? Es Algeciras, San Fernando, Atlético Sanluqueño. Si hablamos de los tres equipos, en teoría, a mí, por lo que dejan entrever sus nombres, creo que ese sería el orden, ¿no? Algeciras, San Fernando y Atlético Sanluqueño. Sí, yo creo que quizás Sanluqueño puede parecer el más engañoso, porque ganar en el Palmar, pues de lo que hablábamos, es de los campos complicados, como decíamos de Alcoy, por ejemplo, antes. Pero yo creo que el Atlético Sanluqueño, personalmente, creo que va a ser uno de los equipos de los que le cuesta adaptarse a la categoría y uno de los de estar en la quiniela para defender. Pero ojito con San Antonio Iriondo, ¿eh? No, sí, por supuesto. Ese hombre en un pedestal que lo tengo yo, y yo creo que ahí puede sumar mucho, ¿eh? Sí. Tiene ya todos los años encima, tiene toda la experiencia vida y por haber, y eso. Y luego ha sumado una columna vertebral muy veterana que sabe que va esto, un Ferromán, un Cordero. Yo creo que Sanluqueño va a ser, por ejemplo, el Algeciras me genera algo más de dudas por lo que puede tener arriba. Al final creo que un equipo que en ataque ha perdido un Álvaro Romero que le daba mucho, y sin embargo no veo ese jugador que hayan firmado que te pueda dar una contribución goleadora importante. Pero yo creo que al final con el Algeciras lo que pasa un poco es que es conocedor de la categoría, sabe dónde está y sabe medir los tiempos. Al final, piensa que los equipos que venimos de segunda ref venimos de jugar 4 jornadas menos. Es decir, que la liga es un mes de competición menos. Y esa gestión al principio, cuidado. Firmar equipos con jugadores muy veteranos, mantener estructuras muy veteranas, como pasa con el Atlético Sanluqueño, en un grupo que la media es bastante bajita, la media de los jugadores en general,
cuidado con el físico cuando empiecen las ligas, las jornadas entre semanas, que hay unas pocas. Sí, pero el proyecto de la Algeciras es verdad que también arrancó muy tarde porque Sí, eso sí. a Lolo Escobar lo firman casi ya con la temporada empezada, que lo fichan del Hércules. Yo le he visto un equipo que es verdad que, por ejemplo, ha firmado jugadores, por ejemplo, a mí Juan Rodríguez de central me parece muy buen central para la categoría, pero es como un equipo que yo creo que arriba le falta algo. Al final es verdad que todavía quedan 2 semanas de mercado y a lo mejor te lo firman ahora y das el salto. Como decían antes, que el Linares siempre firma a última hora. Yo me acuerdo, el Linares, un arranque de liga que tuvo dubitativo y en ese lo que queda del mercado incorporó a Víctor Curto y en la primera vuelta dieron un salto cualitativo. Al final, aquí hasta que no se cierra el mercado de la plantilla, cualquiera puede firmar al final un jugador diferencial. ¿Y dónde veis? Que han firmado a Adrián Sardinero. Sí. En Argentina. Jugadores... Que hay que ver también cómo vuelve. ¿Dónde veis al Reque? Luchando, ¿eh? Sí, el Reque juega el Romano. Juega el Romano una amistosa hace también 2 semanas y media. Y fue un equipo muy decepcionante. A ver, es verdad que han pasado 2 semanas y media, que la liga es muy larga. Pero me pareció un equipo que tenía mucho que mejorar. Y era un equipo, como ya he dicho, quizás atrapado por las múltiples renovaciones que tenía ya firmadas, ¿no? Está muy limitado en el mercado, por eso, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que no ha tenido capacidad de movimiento prácticamente. Por eso es cierto que... y luego, encima, sus fichajes grandes son vueltas de futbolistas que estaban en el extranjero, que luego siempre eso es una incógnita, con lo que estábamos comentando. Trae a Antonio Domínguez, no me sale el otro de futbolista que también trae. Sí, bueno, trae futbolistas de extranjeros, es una incógnita. Luego Luis Alcalde, a ver también cómo se adapta a otro contexto, porque entiendo que es uno de los abanderados del proyecto del Recre. Y vamos a ver el salto de Antequera, el cambio de juego, porque el juego de Abel Gómez no era el mismo que el de Abel Segovia, ni de lejos. Entonces, a mí el Recre lo veo que no lo veo a un equipo de arriba, lo veo en esa media tabla baja, a luchar por salvar la categoría pronto y luego encima a ahuyentar los miedos y la presión que te haces en el Recreativo de Huelva, que por mucho que sea un recién ascendido, siempre va a haber run en el colombino si las cosas no van bien. Encima la gente ya viene quemada porque se ascendió, pero a nadie le terminó de gustar la forma en la que jugaba el Recre, se le acusaba de amarrategui, como se suele decir al Recreativo de Huelva, y la gente, la segunda vuelta fue tensa. Entonces ya traes esa mochila que, como la cosa no empiece bien, vamos a ver cómo arranca el Recreativo de Huelva, que tiene una plantilla para competir, pero para esa media tabla baja le veo yo. Sí, yo que... Bueno, perdón. No, digo que yo los fichajes que ha hecho el Recre sí los veo con esa capacidad de poder dar el salto. Al final, un jugador como Antonio Domínguez, tanto a balón parado como a balón corrido, es un jugador que a mí me parece que te da mucho. Y arriba, para lo que suele ser un equipo, es verdad, con la excepción de que es el decano, pero que al final un recién ascendido, creo que también se han movido bien. Mantiene mucho el bloque, que le podemos ver el aspecto negativo de que es ascensor, pero al final creo que en las primeras jornadas eso le puede ser positivo. Por el conocimiento está ya todo acoplado, más lo que ha fichado arriba, yo no creo que esté arriba, pero tampoco que pase apuro. ¿Y Juan Villar, Artur? Sí, iba a decir que yo creo que la idea de lo que están firmando es un concepto, por idea clara, ¿no? Calle Quintana, Pablo Caballero en punta, gente de mucha talla, bandas, Antonio Domínguez y Luis Alcaide para meter balones ahí y hacer el juego que quiera ver, que es eso, segunda jugada, acercarnos al área de esa manera más directa y sobre todo que lo que han fichado principalmente gente onubense. Es Calle, Juan Villar, Antonio Domínguez, los nombres que se han fichado de gente de la tierra, que no es lo mismo fichar un nombre, como aquí vino el año pasado a Córdoba Juan Villar, que venía a arrastrarse, claramente, no puede competir para estar arriba, pues en esta zona, estando en Huelva, que es su tierra, ahí seguramente vaya a dar todo lo que tenga por su Recre. Y ahí ese plus de ser de la tierra le puede sumar bastante. Y aún más ejemplo de que la cosa esa, perdona Javi, para Abel, es que ha acudido a su Rayo Majadahonda de hace un par de años, se trae a Iturraspe, se trae a Racina Pirillo. Entonces, está claro que no es que Abel vaya a cambiar lo del año pasado, cómo jugaban, sino que
para seguir reafirmando su idea de juego, que al final cada uno tiene la suya y la de Abel es esta, y le saldrá mejor o peor, pero con su idea ha ascendido al Recrea Primera Federación. Y metió en playoff al Rayo. Al Rayo. Va con ella, sí. Palabras mayores. Preguntas en el chat, que os mojéis. ¿Cuándo cae el primer entrenador? ¿Agosto, septiembre? ¿Jueves? Octubre. Aquí uno dice que el 28 de Jornada agosto. 6, 7. El primero es la jornada 7, que dice mucho antes. O 6, o 6. Mucho antes. He dicho, pero... Jornada 5 o 6, algún equipo ya se pone nervioso. Sí. Jornada 5. Jornada 5 es la fecha. Es la fecha. Ya. Yo creo que la más rápida fue Sandroni en la 4, yo creo, ¿no? Con el Linares. Sí, puede ser. Que lo destituyeron. Sí, creo que sí. Creo que sí fue jornada 4. Pues a ver si no lo batimos este año. ¿El Mérida para zona media o para salvarse? Para Zona media, ¿no? A ver, yo tengo aquí el botón para colgar la llamada, entonces la pregunta no se la puedo hacer a esta gente. Yo creo que para falta zona. algo por llegar, ¿no? No tenemos fichas libres, solo tenemos una ficha sub-23 libre. No tenemos nada más. Por tanto, entiendo que no. Quedan 2 minutos para terminar, así que, campeón Lolo. Murcia. Artu. Vamos a cambiar. Rápido. Campeón Málaga. Alberto. El Real Murcia. Aitor. Va a decir Ibiza, pero... Ibiza. No tengo ni Ibiza. Yo Real Murcia. Playoff, Lolo. Playoff Málaga, Ibiza, te meto Córdoba y se cuela al Castilla. Artu. Ibiza, Murcia, Córdoba, Castellón. Alberto. Ibiza, Málaga, Córdoba, Castellón. Thor. Murcia, Málaga, meto al Córdoba y como no creo que todos los de arriba les vaya bien, alguno se la pegará, metería una sorpresa, pero es aventurarse un poquito, así que voy a ser clásico y también me voy a meter al Castellón. Yo también voy a ser muy clásico en esto, Ibiza, Málaga, Córdoba, Castellón, sí. Y si tuviéramos que decir 5 para descensos, que es lo que más me cuesta, evidentemente. Mira, yo te digo Atleti B, con mucho dolor, Atlético Sanluqueño, te digo también Linares, te meto Intercity y te meto Antequera. Artu. Yo empiezo con los 2 últimos que ha dicho él, Antequera, Intercity, te meto Linares, te meto Melilla, siento. Aquí dice en el chat que no decís Mérida por respeto, ¿eh? Yo no lo metería este año. Yo es que creo que el Mérida, a ver, le da para salvarse, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Metería el último a lo mejor un Reque de Granada, un Baleares. Ahí. Alberto. Sí. Antequera, Granada B, Atleti B, el Algeciras y luego Intercity, que yo creo que va a tener más por algún lío por ahí. Thor. Yo Intercity, Melilla, lo siento, Intercity, Melilla, Sanluqueño, meto Granada B y el Linares Deportivo. Yo voy a mojarme ahora, pero se va a acabar la conversación, se va a acabar la llamada, así que no puedo mojarme en esto. Así que lo dejaré para la próxima vez. Qué negativo eres. Bueno, yo metería negativo Granada también, metería Atlético Baleares, metería Intercity y el sanluqueño. Es que lo que decís del Palmar es muy verdad. Yo creo que es un equipo que va a arañar muchos puntos. No es que con eso le va a bastar para salvarse, pero lo metería como cuarto. Y el quinto quizás el Atlético de Madrid B, pero por desconocimiento, no por otra cosa. No lo conozco tanto como para meterlo ahí. Chicos, 1 hora de fútbol, 1 hora de primera ref, es lo que vamos a hacer en breve. Es lo que había prometido que íbamos a estar, así que muchísimas gracias otra vez. Prometo llamaros a menudo, una vez al mes, una vez cada 5 o 6 semanas. Echamos aquí un rato si queréis, comentando cómo vaya la competición. Supongo que Alberto ya no vendrá porque el Murcia irá primero y no querrá juntarse con Gentuza. Pero bueno, los que estemos ahí luchando, Lolo, estáis invitados aquí cuando queráis. Esta es vuestra casa. Por supuesto, y a las retransmisiones de la prórroga, que sabéis que damos los partidos por radio online de la Unión Deportiva Melilla, cuando queráis venir a comentar cualquier partido, es vuestra casa. Chicos, un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias.
Sí. Chao, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.